La historia comienza en una mansión enorme, situada en una de las colonias más exclusivas de Guadalajara. A simple vista, todo era lujo: mármol italiano, fuentes iluminadas y autos deportivos estacionados en la entrada. Los vecinos admiraban a la familia Román, una pareja de millonarios que parecían tenerlo todo: negocios prósperos, una vida social activa y una imagen impecable frente a la sociedad. Pero lo que nadie imaginaba era que detrás de esas paredes brillantes se escondían secretos tan oscuros como el mármol que adornaba los pasillos. Lucía, una mujer humilde de 32 años, había llegado a esa mansión buscando trabajo. Su vida no había sido fácil. Criada en un barrio pobre, con un padre ausente y una madre enferma, había aprendido desde pequeña a resistir. Trabajaba como empleada doméstica, limpiando casas de ricos que nunca la miraban a los ojos. Lo aceptaba porque no había otra salida, porque en cada billete ganado estaba la medicina de su madre y el alimento de su hija pequeña. Cuando entró a la mansión de los Román, lo primero que sintió fue un escalofrío. No sabía por qué, pero había algo extraño en ese lugar. El señor Román, Arturo, un empresario de mirada fría y sonrisa calculada, la contrató casi sin preguntar nada. La señora Regina, elegante y siempre cubierta de joyas, parecía más preocupada por la ropa que usaría en la próxima fiesta que por quién entraba a trabajar en su casa. Lucía aceptó el empleo porque el sueldo era mayor que en cualquier otro lugar, aunque desde el primer día percibió una tensión extraña en el aire. Al principio, sus tareas eran las de siempre: limpiar, cocinar, cuidar los detalles de la mansión, pero poco a poco empezó a notar cosas que la inquietaban: documentos escondidos en cajones, maletas que entraban y salían de madrugada, conversaciones susurradas en los pasillos cuando creían que nadie escuchaba, y sobre todo, la forma en que los millonarios trataban a los demás, con desprecio, con humillación constante, hacia cualquiera que no perteneciera a su mundo. Lucía había aguantado insultos toda su vida, pero en esa casa, el nivel de crueldad era distinto. No se trataba solo de palabras hirientes, sino de una soberbia tan grande que la hacía sentir invisible. Los Román la llamaban la muchacha, nunca por su nombre. Le ordenaban como si fuera un mueble más de la mansión. Y sin embargo, lo que más la hería era la sonrisa hipócrita con la que, frente a los demás, se mostraban como benefactores, donando dinero a organizaciones, apareciendo en revistas como ejemplos de éxito. Un día, mientras limpiaba el despacho del señor Román, encontró un sobre con documentos extraños. Eran contratos con nombres falsos, cuentas bancarias en paraísos fiscales, y lo que parecía ser una lista de transferencias millonarias. El corazón de Lucía latía con fuerza. Sabía que no debía mirar, pero la curiosidad pudo más. Guardó en su memoria cada detalle, sin sospechar que aquello sería apenas el comienzo de un torbellino de revelaciones. Esa misma semana escuchó por accidente una discusión entre Arturo y un socio que lo visitaba de noche. No era una pelea de negocios cualquiera, sino una conversación cargada de amenazas. «Si hablas, tú sabes lo que te pasa», le dijo Arturo con voz cortante. El socio salió con el rostro desencajado, y Lucía entendió que no estaba trabajando para simples millonarios arrogantes. Estaba dentro de un nido de criminales. El miedo empezó a acompañarla cada mañana, pero también nació dentro de ella una semilla de rabia, porque la humillación que sufría cada día se mezclaba ahora con la indignación de saber la verdad. Ella, la empleada pobre, sabía más que cualquiera sobre la vida secreta de esos ricos que parecían intocables. Poco a poco comenzó a juntar piezas, observando sin que la vieran. Descubrió que Arturo Román estaba vinculado a lavado de dinero y tráfico de influencias, que Regina utilizaba fundaciones de caridad como fachada para desviar fondos, y que ambos habían construido su fortuna sobre estafas, sobornos y engaños. Cada noche, cuando regresaba a su humilde casa en un barrio periférico, Lucía anotaba en un cuaderno lo que había visto y escuchado. Era su pequeño archivo secreto, su escudo en caso de que algo le pasara. Pero la vida de Lucía estaba por cambiar de forma irreversible la noche en que encontró a Regina en un estado alterado, hablando por teléfono en la sala. La señora, con una copa de vino en la mano, confesaba entre risas que habían arreglado la desaparición de un hombre que los amenazaba. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ya no eran solo fraudes, había algo mucho más grave: crímenes. Y allí, en medio de ese descubrimiento brutal, nació en ella una decisión silenciosa. No seguiría siendo una simple espectadora. Los millonarios la habían subestimado, la habían tratado como nada. Pero ella, la pobre empleada humillada, tenía en sus manos el poder de derribarlos. Lo que no sabía todavía era hasta dónde la llevaría esa venganza. Los días siguientes se volvieron más pesados para Lucía. Ahora, cada vez que veía a Arturo o a Regina, no podía evitar recordar aquella conversación sobre la desaparición.
El miedo se le metía en el cuerpo como un veneno, pero al mismo tiempo sentía una fuerza interior que jamás había experimentado. Era como si la humillación de toda una vida estuviera pidiendo justicia a gritos. En la mansión, todo continuaba con normalidad. Regina organizaba cenas lujosas, posaba para revistas de sociales y presumía de sus joyas ante amigas igual de superficiales. Arturo pasaba horas encerrado en su despacho, recibiendo visitas sospechosas a altas horas de la noche. Lucía, mientras tanto, se movía entre las sombras, invisible para ellos, pero atenta a cada detalle. Nadie la miraba, y eso era precisamente lo que le daba ventaja. La pobre empleada a la que todos ignoraban estaba recopilando la verdad. Una tarde, mientras ordenaba la biblioteca, encontró una caja fuerte oculta detrás de una repisa. No sabía la clave, pero al observar detenidamente notó que Arturo siempre repetía ciertos números al marcar en su celular. Se trataba de una fecha, el cumpleaños de su hijo mayor que estudiaba en el extranjero. Cuando se quedó sola en la casa, probó con esa combinación, y para su sorpresa, la caja se abrió con un clic seco. Dentro había pasaportes falsos, lingotes de oro, varias armas y un montón de carpetas con documentos firmados. El aire se le cortó en el pecho. Aquello confirmaba lo que ya sospechaba. Los Román no solo eran millonarios arrogantes, eran criminales profesionales. Tomó fotografías rápidas con su celular, temblando de los nervios, y volvió a dejar todo en su lugar antes de que alguien regresara. Desde ese día, empezó a vivir con una doble vida. De día, era la empleada sumisa, aguantando órdenes, soportando las humillaciones y fingiendo que no entendía nada. De noche, se convertía en investigadora, guardando pruebas en una memoria USB, anotando conversaciones, grabando llamadas en secreto. Cada dato, cada imagen, era un paso más hacia el derrumbe de los millonarios. Pero el juego era peligroso. Arturo no era tonto. Tenía un instinto para detectar traiciones. Una mañana, la miró de una manera distinta, como si sospechara de algo. ¿Tú has estado moviendo mis cosas?, preguntó con tono seco. Lucía sintió que la sangre se le congelaba, pero logró fingir inocencia. No, señor. Yo solo limpio donde me indican, respondió bajando la cabeza. Arturo la observó unos segundos eternos antes de dar media vuelta y salir. Fue entonces cuando Lucía entendió que estaba caminando sobre un hilo delgado y que un paso en falso podía costarle la vida. La presión aumentó cuando un nuevo personaje entró en escena. Ernesto, el hermano menor de Arturo. A diferencia de él, Ernesto no se preocupaba por aparentar. Era un hombre brusco, con fama de haber estado metido en negocios turbios desde joven. Llegaba a la mansión con frecuencia, acompañado de Emily Huida, guardaespaldas, y hablaba sin cuidado de dinero sucio y favores políticos. Para Lucía, escuchar esas conversaciones era como abrir una caja de Pandora. Cada palabra revelaba un nuevo nivel de corrupción. Una noche, Ernesto llegó en estado de ebriedad. Mientras bebía whisky en la sala, empezó a hablar demasiado alto. Regina intentaba callarlo, pero él seguía. Nadie puede tocarnos. ¿Sabes cuántos jueces tenemos comprados? ¿Sabes cuántos pobres han desaparecido para proteger nuestros negocios? Lucía, escondida detrás de una puerta entreabierta, sintió un nudo en la garganta. No solo eran criminales, eran monstruos que se alimentaban del sufrimiento ajeno. Ese instante marcó algo definitivo dentro de ella. No habría marcha atrás. Su plan empezó a tomar forma cuando conoció a Javier, un joven periodista que vivía en su barrio. Él investigaba casos de corrupción, pero nunca lograba pruebas suficientes. Una tarde, Lucía lo abordó con cautela, entregándole solo una parte de la información. Javier quedó impactado y le pidió más, pero ella fue clara. Si algo me pasa, todo saldrá a la luz. El periodista comprendió la gravedad y aceptó esperar. Lucía no podía arriesgarse a entregar todo de una sola vez. Necesitaba tiempo. Necesitaba armar el rompecabezas completo. Mientras tanto, en la mansión, la situación se volvía más tensa. Arturo descubrió que había filtraciones en sus negocios. Alguien estaba pasando información. Empezó a desconfiar de sus propios socios y ordenó vigilancia extra. Lucía sentía el peligro respirándole en la nuca, pero su rostro seguía siendo el mismo de siempre, el de una empleada pobre que se mantenía en silencio. El destino le jugó una carta inesperada una mañana cuando acompañó a Regina a una joyería de lujo. Mientras la señora probaba collares y despreciaba a los vendedores con su tono arrogante, Lucía vio en el mostrador un periódico con una noticia en portada. Se investiga red de lavado en Guadalajara vinculada a empresarios conocidos. Los apellidos no estaban publicados, pero ella supo de inmediato que se trataba de los Román. Esa noche, al escuchar la discusión entre Arturo y Regina sobre la investigación, comprendió que el círculo empezaba a cerrarse. Arturo hablaba de silenciar a testigos, de mover dinero a cuentas nuevas, de acelerar negocios ilegales antes de que fuera tarde.
Lucía escribió en su cuaderno: «Ya no hay vuelta atrás. Se van a hundir, y yo seré quien los empuje», pero no sabía que los Román ya tenían sospechas. Arturo contrató a un investigador privado para vigilar a su personal, y aunque Lucía era discreta, había algo en ella que no terminaba de cuadrarle al empresario. El investigador comenzó a seguirla fuera de la mansión, observando sus idas y venidas en el barrio pobre donde vivía. Una tarde, al regresar a casa, Lucía notó un coche estacionado frente a su calle, con los vidrios polarizados. El miedo la golpeó con fuerza. La estaban siguiendo. Cerró la puerta rápidamente y abrazó a su hija con lágrimas contenidas. No podía fallar, no podía arriesgarse a perderlo todo. El juego de poder estaba llegando a un punto de no retorno. Los millonarios, acostumbrados a humillar y pisotear a los demás, no imaginaban que la persona que más subestimaban era la que estaba preparando su caída. Y Lucía, la empleada pobre, ya no era solo una testigo. Se estaba convirtiendo en la vengadora silenciosa que pondría a toda una familia rica de rodillas. La paranoia en la mansión Román crecía como una sombra, inevitable. Arturo, cada vez más nervioso, había instalado cámaras adicionales en los pasillos, revisaba a diario los teléfonos de sus empleados y hasta pedía reportes de lo que comían y compraban. Regina, por su parte, estaba más histérica que nunca. Temía que su mundo de lujo se derrumbara, pero lo disfrazaba con más fiestas, más joyas y más apariciones públicas, como si el brillo pudiese tapar la podredumbre. Lucía caminaba entre todo eso con un autocontrol admirable. Su mirada baja, su voz suave y su silencio la hacían invisible para los millonarios, aunque por dentro su mente ardía con planes. Había logrado obtener una copia de las llaves del despacho, y cada noche, cuando sabía que los patrones dormían, entraba para fotografiar documentos, grabar llamadas desde el teléfono fijo y hasta copiar números de cuentas. Lo hacía con las manos temblorosas, pero con una determinación que la mantenía firme. El periodista Javier, con quien se comunicaba en secreto, no podía creer la calidad de la información que recibía. «Con esto podemos hundirlos», le dijo en una ocasión. Pero Lucía era prudente. «Aún no, falta más. Si vamos antes de tiempo, nos matan a los dos». Ella sabía que enfrentarse a millonarios con poder político y criminal no era un juego. Tenía que dar el golpe en el momento justo, cuando no pudieran escapar. El punto de quiebre llegó una noche de tormenta. Los truenos retumbaban en la ciudad, y en la mansión se respiraba tensión. Arturo había recibido una llamada. Uno de sus socios había sido detenido. El hombre amenazaba con hablar para negociar su libertad. Regina gritaba histérica, Ernesto golpeaba la mesa con furia, y Lucía escuchaba todo desde el comedor, fingiendo limpiar. «Ese desgraciado nos va a hundir», vociferó Arturo. «Entonces hay que callarlo antes de que abra la boca», respondió Ernesto sin titubear. Lucía tragó saliva. No era la primera vez que escuchaba algo así, pero esa vez supo con certeza que se trataba de un plan real de asesinato. Su corazón golpeaba tan fuerte que pensó que la descubrirían. Esa misma noche escribió en su cuaderno: «Ya no solo son ladrones y corruptos, son asesinos en serie con traje de millonarios». A partir de entonces, empezó a dejar pequeñas trampas. Sabía que no podía derribarlos de golpe, pero sí podía debilitarlos poco a poco. Primero, envió de manera anónima algunas copias de documentos a una fiscalía. No puso su nombre ni dio pistas, solo papeles que revelaban cuentas bancarias sospechosas. Luego, filtró a la prensa fotografías de los lingotes de oro escondidos. Las noticias explotaron, y aunque los Román lo negaban todo, la duda empezó a crecer en la opinión pública. Lo más impactante fue cuando apareció en los periódicos una lista de fundaciones falsas utilizadas para robar dinero destinado a hospitales. Regina lloraba en entrevistas, fingiendo ser una mujer incomprendida, víctima de calumnias, pero por dentro hervía de furia, lanzando insultos contra la bola de pobres envidiosos. Lucía la escuchaba en silencio, con una sonrisa apenas perceptible. Cada palabra arrogante de Regina era un recordatorio de que la caída estaba cerca. Sin embargo, Arturo comenzó a sospechar más seriamente. Contrató nuevos guardias, revisó las pertenencias de los trabajadores y despidió a 2 jardineros solo por tener celulares baratos. La tensión era insoportable. Lucía sentía que en cualquier momento podían descubrirla. Y lo peor, un día encontró su cuarto revuelto, con el colchón levantado y sus pocas pertenencias desordenadas. No habían hallado nada porque ella escondía la memoria USB en un sitio ingenioso, dentro del doble fondo de un balde de limpieza. Pero supo que estaba en la mira. El miedo no la detuvo. Al contrario, le dio más impulso. Empezó a grabar también en video. Aprovechaba cuando Regina se emborrachaba y hablaba de más, o cuando Ernesto hacía llamadas en altavoz presumiendo de negocios ilegales. Esas grabaciones, que guardaba como tesoros, se convirtieron en
dinamita lista para explotar. Una noche, Arturo recibió a un político en el despacho. Lucía, escondida en la cocina, alcanzó a grabar fragmentos de la conversación. Los pagos están listos. Solo necesitamos que muevas los hilos para frenar la investigación. Ese audio, filtrado en el momento oportuno, sería suficiente para hundir a varios. Pero entonces ocurrió algo que puso la vida de Lucía en peligro real. El investigador privado contratado por Arturo consiguió una foto de ella reuniéndose con Javier, el periodista. Aunque la imagen era borrosa, despertó las alarmas. Arturo no dijo nada de inmediato, pero ordenó vigilarla las 24 horas. Lucía comenzó a notar la presencia constante de un coche negro cerca de su barrio. Su hija, inocente, le preguntaba quiénes eran esos hombres que parecían esperar en la esquina. Ella respondía con evasivas, pero por dentro estaba aterrorizada. Si descubrían la magnitud de lo que tenía en sus manos, no dudarían en eliminarla. El destino, sin embargo, le dio un golpe de suerte. Una madrugada, mientras llevaba basura al contenedor, escuchó a dos guardias hablar entre sí. Decían que Arturo planeaba enviar a su familia al extranjero en caso de que la justicia avanzara demasiado. Esa información fue oro puro para Lucía. Significaba que estaban desesperados, que su mundo de millonarios privilegiados se tambaleaba. La empleada pobre y humillada ya no solo quería justicia, quería verlos sufrir, ver cómo se desplomaba cada ladrillo de su imperio de millones de lujo. Así que trazó su jugada más arriesgada: entregar a Javier las grabaciones de voz y video. Sabía que si esos audios llegaban a la prensa, los Román no podrían escapar con simples excusas. La opinión pública se les echaría encima, y la fiscalía estaría obligada a actuar. Cuando se encontraron en un parque, Javier la miró con seriedad. ¿Estás segura de esto? Si se enteran que fuiste tú, van a ir por ti. Ya no me importa, respondió Lucía con voz firme. Ellos me trataron como basura toda la vida. Me humillaron, me hicieron sentir invisible, pero la pobre empleada es la que los va a destruir. Esa noche no pudo dormir. Sabía que, una vez que la información saliera a la luz, su vida correría peligro como nunca antes. Pero también sabía que, por primera vez, tenía el control. Y al amanecer, cuando vio en la televisión la noticia de los audios filtrados que involucraban directamente a Arturo Román con políticos corruptos, sintió una mezcla de miedo y satisfacción. La ciudad entera hablaba del escándalo. Los millonarios que antes eran intocables aparecían ahora como delincuentes descarados. La venganza de Lucía había comenzado a tomar forma real. El escándalo estalló como una bomba en Guadalajara. Los noticieros repetían una y otra vez los audios filtrados. Los periódicos publicaban portadas con titulares demoledores, y las redes sociales ardían con comentarios de indignación. La imagen impecable de los Román, esa fachada de millonarios respetables y filántropos, se resquebrajaba a la vista de todos. Arturo golpeó la mesa con furia en su despacho. «Nos quieren destruir», rugía, con el rostro enrojecido. Regina lloraba desconsolada, más por miedo a perder su vida de lujos que por los cargos criminales. Ernesto, siempre brutal, no dudó en señalar una solución directa. Alguien filtró esto desde adentro, y cuando lo encuentre, lo desaparezco. Lucía, que servía el café con las manos temblorosas, sintió que sus piernas casi cedían. Escuchar esas palabras fue como recibir una sentencia de muerte. Sabía que la sospecha podía caer sobre cualquiera, pero tarde o temprano se acercaría demasiado a ella. La mansión se transformó en una fortaleza, guardias armados en las entradas, vehículos de seguridad circulando día y noche, y un ambiente tan tenso que hasta respirar parecía peligroso. Los Román ya no confiaban en nadie. Arturo interrogaba a cada empleado, y Ernesto los miraba con ojos de depredador, como si estuviera decidiendo quién sería la próxima víctima. A pesar del miedo, Lucía no retrocedió. Por las noches seguía guardando pruebas, aunque ahora lo hacía con mayor cautela. Su cuaderno, sus memorias USB, todo estaba escondido en lugares que ni el más obsesivo de los investigadores imaginaría. Era consciente de que la línea entre la vida y la muerte era delgada, pero su deseo de justicia y de venganza era más fuerte que el terror. El contraataque de los Román no tardó en llegar. Usaron a sus contactos políticos para desacreditar la información en la prensa, filtrando rumores de que todo era un montaje creado por enemigos envidiosos. En televisión, aparecieron abogados defendiendo la honorabilidad de la familia. Sin embargo, las pruebas eran demasiado contundentes y la opinión pública estaba dividida. Fue entonces cuando decidieron ir más allá. Una noche, Lucía regresaba a su humilde casa después del trabajo. Al doblar la esquina de su calle, dos hombres en una camioneta negra la interceptaron, la arrastraron al vehículo, la encapucharon y la llevaron a un lugar desconocido. El miedo la paralizó, pero en su mente solo había una idea. Fueron ellos. Horas después, se encontró atada a una silla en una bodega oscura. Frente a ella apareció Ernesto,
con una sonrisa siniestra. Sabemos que alguien nos está traicionando, muchachita. Y tú eres la que más sospechas levanta. ¿Qué sabes? ¿A quién le estás pasando información? Lucía, con la voz quebrada, respondió lo único que podía. Nada, señor. Yo no sé nada. Yo solo limpio. Ernesto se inclinó hacia ella, tan cerca que pudo sentir el olor del alcohol en su aliento. Si descubro que eres tú, no vivirás para contarlo. Después de unas horas de intimidación, la dejaron libre, lanzándola a la calle como si fuera un desecho. Su cuerpo estaba magullado, pero su espíritu ardía con más fuerza que nunca. Caminó hasta su casa con lágrimas de rabia. Esa humillación no la iba a detener. Todo lo contrario, había sellado su decisión de hundirlos. Al día siguiente, Lucía se presentó a trabajar como si nada hubiera pasado. Su silencio confundía a los Román. Arturo la observaba con frialdad, pero no encontró pruebas para despedirla. Y aunque Ernesto insistía en eliminarla, Arturo era más calculador. No tenemos certeza. Si la desaparecemos ahora, llamaremos más la atención. Lucía aprovechó ese margen de duda para redoblar su juego. Cada movimiento suyo estaba pensado con precisión. Ya no solo recopilaba pruebas, ahora las distribuía en secreto a diferentes fuentes, periodistas, fiscales y hasta un sacerdote del barrio, que guardaba copias en caso de que algo le ocurriera. Su venganza ya no dependía de ella sola. Era como una red imparable que, tarde o temprano, atraparía a los millonarios. Mientras tanto, la presión externa aumentaba. La fiscalía abrió investigaciones formales contra Arturo y Regina. Hubo cateos en algunas de sus empresas, y varios socios comenzaron a declarar en su contra para salvarse. La mansión, antes símbolo de poder y lujo, se convirtió en un búnker de paranoia. Regina estaba al borde de un colapso nervioso. Pasaba horas frente al espejo, repitiéndose que todo saldría bien, mientras se adornaba con diamantes para sentirse fuerte. Pero cuando nadie la veía, lloraba y gritaba de desesperación. Arturo, en cambio, se hundía en la frialdad. Trazaba planes de fuga, escondía dinero en cuentas extranjeras y preparaba pasaportes falsos. Una noche, Lucía escuchó cómo planeaban huir a Europa. Esa era la oportunidad que necesitaba. Si lograban escapar, nunca pagarían por sus crímenes. Así que actuó con rapidez. Esa misma madrugada, envió todas las grabaciones y documentos restantes a Javier, el periodista. No se guardó nada. Era el golpe final. El impacto fue inmediato. A la mañana siguiente, los noticieros transmitieron videos inéditos. Regina confesando entre copas cómo desviaban fondos, Ernesto hablando de jueces comprados y Arturo negociando sobornos. La opinión pública estalló. Protestas se organizaron frente a la mansión, exigiendo justicia. La palabra humillación aparecía en pancartas, simbolizando el repudio contra los millonarios que habían pisoteado al pueblo. Los Román, acorralados, reaccionaron con violencia. Arturo ordenó reforzar la seguridad, y Ernesto juró vengarse de quien los estaba hundiendo. «Voy a encontrar a ese pobre desgraciado y lo haré pedazos», gritaba furioso. Lucía escuchaba todo en silencio, con el corazón en un puño, sabiendo que hablaban de ella sin saberlo. El 200 barrio de Lucía también se volvió peligroso. Personas desconocidas rondaban su casa, preguntaban por ella, y hasta ofrecían dinero a vecinos a cambio de información. La pobre mujer vivía con el miedo constante de que su hija fuera la siguiente víctima, pero al mismo tiempo, no estaba sola. Javier y un grupo de periodistas empezaron a protegerla discretamente, conscientes de que era la clave de todo el caso. La tensión llegó al límite una tarde en que la policía llegó a la mansión con una orden de arresto contra Arturo. El empresario furioso se resistió. Hubo empujones, gritos y amenazas. Regina se desmayó al ver a su esposo esposado frente a las cámaras. Ernesto logró escapar, jurando vengarse. Lucía observó todo desde una ventana, con lágrimas en los ojos. No podía creerlo. Los millonarios que la habían tratado como basura estaban siendo exhibidos públicamente, humillados frente a todos. Era el principio de la caída, pero la guerra aún no había terminado. Ernesto seguía libre, y su furia era un peligro mortal. El arresto de Arturo Román conmocionó a la ciudad entera. Las imágenes del millonario, esposado y rodeado de policías, circularon por todos los noticieros. Los vecinos que antes lo envidiaban ahora lo señalaban con desprecio, como si su poder se hubiera evaporado en cuestión de segundos. Regina, humillada públicamente, trató de defenderse en entrevistas, pero sus lágrimas ya no conmovían a nadie. La gente solo veía a una mujer rica que había robado a los pobres. Lucía en silencio observaba todo desde la sombra. No podía aparecer, no podía revelar su papel en la caída de los Román, pero en su corazón ardía una satisfacción indescriptible. Ella, la empleada humilde y despreciada, había logrado lo que nadie se atrevía: poner de rodillas a una de las familias más poderosas de Guadalajara. Sin embargo, sabía que la historia aún no había terminado.
Ernesto, el hermano menor, había escapado y se había jurado vengar la humillación de su familia. Era un hombre brutal, sin escrúpulos, y ahora se encontraba fuera de control. A diferencia de Arturo, que era calculador, Ernesto actuaba con impulsos violentos, y eso lo hacía mucho más peligroso. Los rumores decían que se había refugiado en ranchos de narcos aliados, que se movía armado y que estaba dispuesto a silenciar a cualquiera que considerara una amenaza. Y Lucía, aunque seguía en el anonimato, presentía que él sospechaba de ella. Una noche, al salir de la mansión después de visitar a la policía que custodiaba el lugar, Lucía notó algo extraño. Una moto negra la siguió varias cuadras hasta su barrio. Caminó rápido, abrazando su bolsa contra el pecho, y logró entrar en su casa. Pero al mirar por la ventana, vio la silueta de un hombre observándola desde la esquina. El miedo le paralizó el cuerpo. No había duda. Ernesto la estaba cazando. Javier, el periodista, la visitó al día siguiente para advertirle: Lucía, tienes que irte. La policía puede protegerte, pero Ernesto es impredecible. Sí, descubre quién eres. No tendrás escapatoria. Ella lo miró con firmeza. No voy a huir. He esperado toda mi vida para verlos caer. Si me escondo ahora, todo lo que hice no habrá servido de nada. Su determinación impresionaba a todos los que la rodeaban. La mujer pobre, humillada tantas veces, se había convertido en una guerrera silenciosa. Mientras tanto, Ernesto urdía sus propios planes. En un arranque de furia, atacó a un antiguo socio que se negó a darle refugio. La noticia del asesinato se filtró rápidamente, confirmando que estaba dispuesto a todo. La policía lanzó un operativo para capturarlo, pero Ernesto siempre lograba escapar, como un fantasma. En medio de esa persecución, Lucía recibió una amenaza directa. Una nota apareció en la puerta de su casa. La rata que traiciona muere. Sé que fuiste tú. No había firma, pero el mensaje era claro. Su hija, al leerlo sin querer, rompió en llanto. Lucía la abrazó con todas sus fuerzas y juró que nada malo le pasaría. Ese mismo día, Javier decidió mover sus contactos para pedir protección oficial para Lucía. Sin embargo, el sistema estaba saturado y ella seguía en riesgo. Cada noche dormía con el corazón en vilo, sabiendo que en cualquier momento podían entrar a matarla. El enfrentamiento final comenzó a gestarse cuando Ernesto, desesperado, cometió un error. Llamó a uno de sus hombres de confianza desde un teléfono intervenido. La policía rastreó la señal hasta una bodega en las afueras de la ciudad. Planeaban atraparlo allí, pero alguien filtró la información y Ernesto escapó minutos antes del operativo. La noticia corrió rápido. Ernesto había jurado vengarse personalmente de la sirvienta traidora. Aunque no tenía pruebas concretas, su instinto lo llevaba directo hacia Lucía. Una noche de lluvia, cuando la ciudad estaba casi desierta, Lucía regresaba a su casa después de reunirse con Javier. Al abrir la puerta, sintió una presencia detrás de ella. Giró apenas y vio la silueta de un hombre armado. Era Ernesto. «Así que eras tú», murmuró con voz grave apuntándola con la pistola. La pobre empleada que creyó poder destruirnos. Lucía sintió que el mundo se detenía. Sus manos temblaban, pero sus ojos estaban llenos de una valentía inesperada. «No fui yo sola», dijo con voz firme. «Fuiste tú mismo, con tu soberbia, con tu desprecio hacia todos. Tú cavaste tu propia tumba». La tensión era insoportable. Ernesto apretó el gatillo, pero en ese instante se escuchó un grito. «Policía, al suelo». Javier, que la había acompañado de lejos, había alertado a un grupo de agentes que ya estaban siguiendo los pasos del criminal. Los disparos retumbaron en la calle. Las luces rojas de las patrullas iluminaron la escena, y en medio del caos, Ernesto intentó escapar una vez más. Lucía cayó de rodillas, llorando, mientras veía cómo el hombre que la había amenazado tantas veces corría entre la lluvia. Pero esa huida sería la última. La policía lo alcanzó pocas cuadras después. Hubo un enfrentamiento breve, y Ernesto terminó herido de gravedad, esposado en el suelo, gritando insultos contra todos. La noticia de su captura se esparció como pólvora. Los tres pilares de la familia Román estaban ahora en ruina. Arturo preso, Regina enfrentando juicios, y Ernesto capturado en un estado lamentable. El imperio de millonarios que parecía intocable había colapsado frente a los ojos del país entero. Lucía, al ver las imágenes por televisión, sintió un alivio inmenso. Había sobrevivido al monstruo más peligroso. Su venganza estaba casi completa, pero dentro de ella sabía que aún faltaba el desenlace. Verlos condenados, verlos pagar de verdad por cada humillación, cada crimen, cada lágrima que habían causado. El amanecer después de la captura de Ernesto se sintió distinto en toda Guadalajara. La ciudad entera despertó con la noticia en los titulares. El clan Román, en ruinas. Arturo preso, Regina acusada, y Ernesto capturado tras enfrentamiento armado. Era como si una era de impunidad se
desplomara frente a los ojos de todos. En los barrios humildes, la gente comentaba en las calles, en las fondas, en los mercados. Los pobres que alguna vez habían sentido envidia o miedo de esos millonarios, ahora celebraban su caída. Mira cómo los ricos que se creían intocables terminaron esposados como rateros, decían entre risas. El contraste era brutal. Aquellos que habían humillado a tantos, ahora eran el ejemplo de la vergüenza. Lucía, sin embargo, no celebraba con escándalo. Su alegría era silenciosa, profunda. Al ver en televisión la imagen de Ernesto ensangrentado y esposado, al escuchar los gritos de Regina en tribunales, sintió que la justicia estaba más cerca, pero también sabía que los Román tenían dinero suficiente para sobornar jueces, abogados y políticos. El verdadero reto aún estaba por venir: el juicio. Durante semanas, la fiscalía reunió pruebas. Los documentos que Lucía había entregado, junto con las grabaciones, se convirtieron en la base de la acusación. Javier, el periodista, jugó un papel crucial filtrando información y manteniendo la presión mediática. La sociedad exigía justicia, y cada vez que aparecía un intento de manipulación judicial, la gente salía a protestar. El día del juicio fue un espectáculo. Las cámaras rodeaban el tribunal, cientos de personas se agolpaban afuera con pancartas, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Arturo entró vestido con un traje impecable, intentando mantener la dignidad. Regina, con lentes oscuros y un pañuelo caro, trataba de ocultar el rostro, aunque todos sabían que era la mujer que había robado fondos destinados a hospitales. Ernesto, con el rostro marcado por los golpes de su captura, entró esposado, maldiciendo a los periodistas. Lucía no se sentó en la primera fila ni buscó protagonismo. Permaneció en el fondo de la sala, discreta, como había hecho toda su vida. Nadie imaginaba que esa mujer humilde, casi invisible, era la pieza clave de todo. La pobre empleada había derribado a un imperio millonario. Durante el juicio, los fiscales expusieron las pruebas: cuentas bancarias secretas, pasaportes falsos, grabaciones de sobornos y hasta testimonios de antiguos socios que buscaban reducir sus condenas. Cada evidencia era un golpe letal contra la familia. Arturo trataba de mantener la compostura, pero sus manos temblaban. Regina lloraba en silencio, y Ernesto lanzaba amenazas a viva voz. La defensa intentó todo: alegar persecución política, cuestionar la autenticidad de las pruebas, incluso culpar a empleados resentidos. Pero la montaña de evidencias era imposible de derribar. El momento más impactante llegó cuando se proyectaron los videos grabados por Lucía. Regina, borracha, confesando cómo desviaban dinero. Ernesto, jactándose de jueces comprados. Arturo, negociando directamente con políticos corruptos. El silencio en la sala fue absoluto. Y entonces, el murmullo del público explotó en indignación. La humillación pública era total. Lucía bajó la cabeza, conteniendo lágrimas. No de miedo, sino de emoción. Había esperado tanto por ese instante, por ver cómo la verdad salía a la luz sin que ellos pudieran negarla. Tras semanas de audiencias, llegó el veredicto. El juez, con voz firme, declaró culpables a los tres. Arturo fue condenado a más de 30 años por lavado de dinero, corrupción y asociación delictuosa. Regina recibió 20 años por fraude y desvío de recursos. Ernesto, con cargos de homicidio y crimen organizado, fue sentenciado a cadena perpetua. El tribunal estalló en aplausos y gritos de celebración. Afuera, la multitud vitoreaba como si hubiera ganado un campeonato. Por primera vez en mucho tiempo, los pobres sentían que la justicia había tocado a los ricos. La palabra humillación volvió a resonar, pero esta vez dirigida a los millonarios que habían despreciado a todos. Lucía salió del tribunal en silencio, sin llamar la atención. Nadie sabía quién era realmente, y así lo prefería. Su venganza estaba cumplida. Los Román pasarían el resto de sus vidas entre barrotes, recordando que una mujer pobre, una simple empleada, había sido capaz de derribarlos. En su barrio, sin embargo, la historia ya circulaba como leyenda. Los vecinos comentaban entre susurros: dicen que fue Lucía, la muchacha de la mansión, la que los entregó. Algunos no lo creían, otros la miraban con respeto, pero ella nunca confirmó nada. Solo sonreía y seguía con su vida, trabajando, cuidando de su hija, caminando con la dignidad que siempre le habían negado. Por dentro, sabía que su venganza no solo era personal. Había vengado a todos los humillados, a todos los invisibles que habían sido tratados como nada por los poderosos. Su historia era la prueba de que hasta los más pobres podían cambiar el destino de los más ricos. Esa noche, mientras cenaba con su hija, le dijo en voz baja: nunca olvides, hija mía, que no importa lo pobre que seas, la verdad y la dignidad valen más que todo el oro del mundo. Y por primera vez en 1900, mucho tiempo,
Lucía durmió tranquila. La sentencia contra los Román no cerró el capítulo, sino que abrió una nueva etapa en la vida de Lucía y en toda la ciudad. Aunque los millonarios estaban ya en prisión, las consecuencias de sus crímenes seguían esparciéndose como ondas en un lago. Las empresas de la familia comenzaron a desmoronarse. Cientos de empleados, que alguna vez los defendieron con lealtad ciega, ahora revelaban historias de explotación y amenazas. La prensa publicaba cada semana nuevas revelaciones, mansiones ocultas en el extranjero, cuentas millonarias a nombre de testaferros, propiedades compradas con dinero sucio. Era un escándalo interminable. En las calles, la gente hablaba con indignación, pero también con esperanza. Por primera vez se veía que un rico podía caer, que la justicia podía tocar a un millonario y humillarlo frente a todos. Esa idea se convirtió en símbolo. Grafitis aparecieron en las paredes con frases como: «Si cayó Román, caerán todos». Lucía, mientras tanto, intentaba recuperar una vida normal. Volvió a trabajar en casas más pequeñas, donde la gente la trataba con respeto. Su hija empezó a ir a la escuela con una sonrisa renovada, sin el miedo constante que habían vivido durante meses. Sin embargo, en su interior, Lucía sentía que aún no estaba en paz. Había ganado la batalla, sí, pero todavía llevaba el peso de tantos secretos y tanto dolor. Un día recibió la visita inesperada de un fiscal. Querían que testificara oficialmente en un nuevo caso, porque se habían encontrado conexiones de los Román con políticos de alto rango. Lucía dudó. Testificar significaba exponerse públicamente, perder el anonimato que la había protegido hasta ahora, pero también significaba asegurar que los millonarios no volvieran a tener poder. Después de pensarlo durante días, aceptó. Y así, la humilde empleada que había pasado desapercibida durante años se convirtió en testigo clave en un juicio histórico contra la red de corrupción más grande del Estado. La sala estaba repleta. Políticos, empresarios, policías de alto rango, todos miraban nerviosos cuando Lucía subió al estrado. Vestía sencillo, con un vestido modesto y el cabello recogido, pero su voz firme llenó la sala. «Yo trabajé en la casa de los Román. Vi cómo movían dinero, cómo compraban jueces, cómo humillaban a la gente sin importarles nada. Guardé pruebas porque sabía que nadie me creería solo con palabras. Y hoy estoy aquí porque no quiero que mi hija crezca en un mundo donde los ricos se burlen de la ley mientras los pobres sufren en silencio». Sus palabras provocaron un silencio sepulcral, seguido de un estallido de murmullos. Por primera vez, los poderosos escuchaban directamente a una mujer humilde que había osado enfrentarlos. Esa declaración fue portada en todos los diarios al día siguiente. La empleada que derribó a los millonarios habla por primera vez. Lucía se convirtió en un símbolo de resistencia, aunque ella nunca buscó fama ni protagonismo. Mientras tanto, en la cárcel, los Román sufrían su propia humillación. Arturo, acostumbrado a que todos le obedecieran, era ahora un preso más, vigilado y despreciado por otros internos que lo veían como el millonario caído. Regina pasaba sus días llorando, incapaz de soportar la realidad de una celda sin lujos. Y Ernesto, aunque intentaba imponer miedo, pronto se dio cuenta de que ya no era nadie en ese mundo de barrotes, pero el poder del dinero aún se hacía sentir. Abogados caros intentaban apelar las sentencias, y rumores circulaban sobre posibles sobornos para reducir condenas. Lucía lo sabía. La batalla aún no había terminado. Javier, el periodista, la animaba a no rendirse. «Lucía, tu historia ya cambió las cosas. Ahora la gente cree que es posible enfrentar a los millonarios. No dejes que esto se quede a medias». Ella lo miraba con calma. «Yo no quiero ser heroína. Solo quiero que se haga justicia». Sin embargo, el destino tenía otros planes. Una noche, al regresar a casa, encontró en su puerta un sobre. Dentro había una carta amenazante y una foto de su hija saliendo de la escuela. Lucía sintió un frío en el alma. Aunque los Román estaban presos, sus tentáculos aún eran largos. Ese momento marcó el inicio de una nueva etapa más peligrosa. Ya no se trataba solo de enfrentar a los millonarios caídos, sino de luchar contra todo un sistema que protegía a los poderosos. Y Lucía, lejos de acobardarse, decidió dar un paso más. La amenaza contra su hija fue el golpe más bajo que Lucía había recibido. Pasó noches en vela, abrazando a la niña, escuchando cada ruido en la calle, convencida de que en cualquier momento alguien podría entrar por la puerta. Pero ese miedo no la paralizó. Al contrario, encendió una llama aún más fuerte dentro de ella. Había derribado a una familia millonaria, pero lo que había descubierto era más grande que los Román. El dinero sucio, la corrupción, las redes de poder que mezclaban empresarios, políticos y criminales. Todo seguía ahí, esperando a devorar a los pobres mientras los ricos vivían sin consecuencias. Una tarde, Javier llegó a su casa con un sobre lleno de documentos. «Lucía, esto no termina con los Román. Mira esto». Sobre la mesa,
Desplegó papeles que demostraban que al menos 5 familias millonarias más estaban involucradas en los mismos negocios. Lucía los observó en silencio. Reconocía algunos nombres, personas que había visto en las fiestas de Regina, políticos que Arturo mencionaba en conversaciones secretas. Era como si los Román hubieran sido apenas una pieza de un tablero mucho más amplio. Si seguimos adelante, ya no será solo contra una familia, será contra todos, dijo Javier, preocupado. Pues entonces que caigan todos, respondió ella con una calma feroz. La decisión estaba tomada. No podía detenerse ahora, pero los enemigos también se movían. Desde la cárcel, Arturo seguía moviendo hilos. Mandaba mensajes codificados a través de abogados y guardias corruptos. Regina, aunque derrotada, aún tenía contactos en la alta sociedad que buscaban limpiar su imagen. Y Ernesto, desde su celda, solo pedía una cosa: venganza. Las represalias no tardaron en aparecer. Un incendio destruyó la pequeña fonda de una vecina de Lucía, como advertencia. A un periodista aliado de Javier lo golpearon en plena calle, y a Lucía le dejaron un mensaje escrito con pintura roja en la pared de su casa: cállate, o lo pagarás. El barrio se dividió. Algunos vecinos la admiraban, la llamaban valiente, incluso heroína. Otros la veían como un peligro, como la causa de la violencia que llegaba a la zona. Por su culpa tenemos problemas, murmuraban. Lucía cargaba también con ese peso, pero nunca pensó en rendirse. Fue entonces cuando recibió una invitación inesperada. Un grupo de activistas y abogados la buscó para convertir su historia en un símbolo nacional. Querían que hablara en universidades, en foros, en marchas contra la corrupción. Al principio dudó. Nunca le había gustado ser el centro de atención. Pero al mirar a su hija, entendió que no se trataba solo de ella. Era la voz de miles de pobres que nunca habían tenido oportunidad de alzar la frente ante los ricos. Su primera aparición pública fue en un auditorio universitario. Subió al escenario con nervios en el estómago, pero cuando tomó el micrófono, su voz salió firme. Yo fui empleada doméstica de millonarios que me trataron como nada. Me humillaron, me hicieron sentir invisible, pero aprendí que el silencio es lo que les da poder. Hoy hablo por mí, por mi hija, y por todos los que han sufrido en manos de los poderosos. El auditorio estalló en aplausos. La noticia se viralizó en redes. La empleada que derrotó a los Román se convierte en activista contra la corrupción. Cada palabra suya tenía un eco enorme. Gente humilde la reconocía en la calle, le agradecía, le ofrecía apoyo, pero también aumentaba el peligro. Cuanto más visible se hacía, más poderosa era su voz, y más molestaba a quienes vivían del dinero sucio. Una noche, después de dar una charla en otra ciudad, sufrió un intento de atentado. Un coche la siguió por kilómetros, tratando de sacarla del camino. Logró refugiarse en una gasolinera iluminada, pero entendió que su vida nunca volvería a ser segura. Javier le pidió que se exiliara, que se fuera con su hija a otro país, pero Lucía se negó. Si me voy, ganan ellos, y yo no voy a darles esa victoria. La lucha se volvió más grande de lo que había imaginado. Lo que empezó como una venganza personal contra una familia millonaria terminó convirtiéndola en la cara visible de un movimiento. Ahora su voz inspiraba marchas, artículos, documentales. Era la prueba viviente de que hasta la persona más humilde podía desafiar a los ricos más poderosos. Pero en las sombras el peligro seguía creciendo. La visibilidad convirtió a Lucía en faro y en blanco. Cada entrevista que daba removía viejas heridas de quienes, como ella, habían sido empleados invisibles en casas de millonarios. Y cada aplauso encendía la furia de los que se habían beneficiado años del dinero sucio. A esas alturas, nadie dudaba de que la caída de los Román había sacudido los cimientos de un sistema. Pero los cimientos, aunque agrietados, todavía sostenían a demasiados ricos inmunes a la ley. El día que todo se volcó de nuevo fue un jueves caluroso, con la ciudad vibrando de tráfico y rumores. Lucía había aceptado hablar en un foro ciudadano sobre corrupción y dignidad laboral. En el auditorio, además de estudiantes y vecinos, se infiltraron 2 hombres de traje oscuro que no miraban a nadie a los ojos. La tensión era un hilo apenas visible, pero presente. Ella lo sintió mientras subía al escenario. Un presentimiento áspero, como polvo en la garganta. Comenzó su relato con calma. Recordó las madrugadas en la mansión de mármol, el olor de los pasillos encerados, la humillación que crecía como moho sobre su autoestima. Repitió, sin decorar, cómo un millonario la había hecho limpiar un vaso de minucientos cristal, porque la pobre no sabía frotar lo suficiente. Cada palabra recogía murmullos, asentimientos, silencios que pesaban, y a mitad del discurso, decidió dar un paso más. Nombró nuevas conexiones. No mencionó apellidos directamente, pero describió a un grupo de empresarios de Jalisco acostumbrados a que los jueces les abran la puerta como mayordomos.
y a un exsecretario estatal que se sentaba de noche a contar comisiones en fajos de billetes. Entonces se cortó la luz. Un apagón seco, sin aviso, un grito. El auditorio se agitó como un cardumen asustado. Lucía alcanzó a oír el chasquido de una puerta lateral, apresurada. Las luces de emergencia tardaron 1 minuto en encenderse. 1 minuto largo como una vida. Y cuando regresó el murmullo, la mesa donde estaban los documentos de Javier había desaparecido. Se la habían llevado en la oscuridad, con precisión quirúrgica. No era un robo al azar, era un mensaje. La policía llegó tarde y con protocolos gastados. Hicieron preguntas. Anotaron nombres, prometieron investigar. Javier, desencajado, se presionaba las sienes. En esa carpeta estaban testimonios de exchoferes, recibos marcados, rutas de dinero. No era todo, pero sí una parte que podía retrasar meses el avance de los nuevos casos. Lucía no lloró, no gritó. Solo apretó los labios y se juró que no volvería a confiar la vida de las pruebas a una sola mesa, a una sola lámpara, a una sola puerta. A la mañana siguiente, la ciudad amaneció con otra noticia. Un empresario, rico, amigo íntimo de Regina, convocaba una gala a favor de la cultura en un hotel de 5 estrellas. Invitados con trajes entallados, relojes discretamente ostentosos y copas que brillaban bajo lámparas de cristal. El rumor decía que, entre brindis, pactarían la contraofensiva, limpiar nombres, reacondicionar reputaciones, financiar a expertos que desacreditaran a Lucía por resentida social. Era el viejo guión de los millonarios. Cubrir la podredumbre con perfume francés y una orquesta de cuerdas. Javier propuso infiltrarse con cámaras. Ella dudó. La última emboscada aún le temblaba en las manos. Pero por primera vez, una red de aliados más amplia se ofreció. Jóvenes abogados, técnicos en seguridad digital, una excontadora despedida de una de las empresas aliadas a los Román. No era solo la prensa. Era gente harta, gente pobre y clase media que se negaba a volver a bajar la cabeza. Prepararon el golpe con cuidado. Lucía no iría al salón principal. Sería la voz detrás de la pantalla. Su papel sería disparar al mismo tiempo un paquete de documentos resguardados en 3 nubes distintas, sincronizadas para liberar archivos si alguien intentaba apagarla. Y si todo salía bien, su historia resonaría en el corazón de la gala, atravesando los manteles almidonados como un cuchillo. La noche de la gala, la ciudad parecía contener la respiración. En el lobby del hotel, las alfombras absorbían pasos caros. Dentro, los violines intentaban imponer serenidad. Los anfitriones hablaban de mérito, progreso, oportunidades, palabras pulidas que en esas bocas sonaban huecas. En paralelo, en un cuarto pequeño del piso 8, Lucía y 2 aliadas ajustaban cables, probaban la conexión redundante, verificaban el cronómetro. 22:00 en punto. Faltando 3 minutos, el elevador se detuvo a mitad de camino. Un parpadeo eléctrico. Ella comprendió que alguien estaba intentando bloquear la red del hotel. No fue sorpresa. La seguridad de los ricos no descansa. Pero por cada muro, había un puente. La excontadora, con dedos veloces, cambió el canal seguro a la red de una cafetería a una cuadra, usando antenas externas y un módem portátil escondido en una caja de limpieza industrial. La ironía le provocó a Lucía una sonrisa. Otra vez, el doble fondo de un balde la salvaba. 22:00. La orquesta interrumpió. Las pantallas del salón principal, preparadas para proyectar una pieza de arte contemporáneo, se llenaron de negro. Luego, una voz, la suya, no con grandilocuencia, sino con la cadencia de quien relata para que la verdad caiga sin gritos, con la gravedad de una campana. Buenas noches. Mi nombre no importa tanto como lo que van a ver. Esta gala celebra la cultura. Pues vean, escuchen, aprendan la cultura que durante años se practicó en salones como este. El primer video mostró cheques triangulados entre una fundación artística y una empresa de servicios fantasma. El segundo, correos con órdenes de gestionar licitaciones. El tercero, un audio apenas susurrado de un millonario que decía: a esos pobres se les calla con una despensa. La palabra pobre retumbó en el salón como una ofensa vieja que volvía para cobrar interés. Caras se enrojecieron, copas se detuvieron a mitad de camino. Algunos invitados intentaron desconectar cables, otros gritaron: apaga eso, pero la señal no venía de adentro, y cada intento torpe de censura disparaba, como reacción automática, un nuevo lote de archivos en redes sociales. La humillación, esa herramienta que tantas veces habían usado contra los invisibles, ahora se les devolvía como espejo. La última pieza fue un mapa, puntos que conectaban a los Román con otras 5 familias, cuentas, fechas, pasarelas de dinero. No todos eran delitos probados, algunos eran indicios sólidos, caminos para investigar. Lucía no confundía su deseo con la certeza legal. El mensaje era claro: esto no termina con 3 apellidos,
El tejido es más grande. En el hotel, alguien cortó la luz total. Otra vez la oscuridad. Buscó ser cómplice. Pero bastó un minuto para que cientos de teléfonos encendieran linternas en el salón. Y afuera, miles de pantallas compartieran los documentos. Era como si la ciudad entera se hubiese vuelto testigo. Como si una multitud anónima hubiese decidido que ese banquete de los ricos se convertiría, por una noche, en tribunal. La policía arribó no para proteger millonarios, sino para escoltar al fiscal que, por fin, se atrevió a entrar con una carpeta nueva. No hubo arrestos inmediatos. La ley avanza con pasos de piedra, pero se abrieron investigaciones. Se clausuró esa fundación cultural. Se congelaron cuentas. La gala terminó sin brindis, con trajes caros saliendo por puertas de servicio, con tacones apresurados chocando contra el mármol. Lucía bajó las escaleras del piso 8 cuando todo terminó. Sintió que las piernas por fin reconocían el peso acumulado. En el estacionamiento, acarició el cabello de su hija, que se había quedado en casa, protegida por vecinas, atentas, con la memoria. En la calle, un heladero cerraba su carrito y la saludó con la barbilla, cómplice desconocido. No necesitó palabras. Creyó que esa noche podría dormir. No lo hizo. A las 3 de la mañana, sirenas como cuchillos cortaron el aire de su colonia. Un incendio devoraba a 4 cuadras el taller de don Rogelio, un hombre que había testificado contra un proveedor de los Román. Lucía corrió con cubetas y vecinos. Las llamas eran lenguas insaciables. Entre humo y ceniza, alguien le susurró al oído: no se van a detener. Era una advertencia y, al mismo tiempo, una certeza. Al alba, recibió la llamada que no quería. Una jueza honorable, una de las pocas que había resistido presiones, fue destituida por faltas administrativas. Un castigo disfrazado. La riqueza, incluso herida, seguía empujando. Entonces apareció algo que cambió el tablero de manera inesperada. La ex contadora, la misma que había ajustado antenas en el hotel, le entregó a Javier un cuaderno, viejo, portada de tela, olor a humedad. Era un diario, apuntes de un asesor financiero que había trabajado con Arturo y que por miedo había huido años atrás a un pueblo costero. En esas páginas torcidas estaban los detalles meticulosos de transferencias, alias de cuentas, nombres en clave, y entre líneas, un remordimiento sincero. Fui parte de su maquinaria. Si alguien algún día lee esto, que lo use para lo contrario. Con ese diario, el caso remaba de nuevo con corriente a favor. Se reconstruyeron rutas, se cruzaron fechas, se llamaron a declarar a 2 notarios que siempre habían flotado por encima de la sospecha. El fiscal, ahora menos temeroso, pidió medidas cautelares para 3 empresarios. Alfombras caras se levantaron, y debajo apareció polvo que todos habían fingido no ver. Esa semana, una mujer muy rica pidió hablar con Lucía. No en salones ni cafés finos, en una iglesia de barrio. Llevaba un abrigo sin logos, el cabello recogido con torpeza, unos ojos cansados que delataban noches de insomnio. Confesó, sin adornos, que había permitido que su esposo comprara contratos a costa de hospitales, que había organizado cenas de beneficencia, sabiendo que eran pantallas. No pidió perdón con lágrimas teatrales. Solo ofreció nombres, cuentas, mensajes. Lucía escuchó sin abrazos ni absoluciones. No era su papel repartir indulgencias. Agradeció, tomó nota, y la derivó con abogados para que declarara. La noticia de esa declaración voluntaria cayó como un rayo en la opinión pública. Por primera vez alguien del círculo rico rompía no por conveniencia inmediata, sino por vergüenza. En los barrios, la gente comentaba con cuidado: tal vez sí se puede torcer la vara cuando la gente deja de aplaudir lo que está mal. Y, sin quererlo, la palabra humillación empezó a mudar de piel. Ya no era solo castigo, también era espejo que hacía a algunos ricos mirarse sin maquillaje. Los enemigos, claro, no se evaporaron. Una madrugada, pintaron en la fachada de la casa de Minenorescente lucía la frase «rata millonaria de fama», una ironía pobremente pensada que al amanecer, los vecinos cubrieron con flores pintadas y la frase «la pobre que nos dio voz». Hubo risas, hubo tacos compartidos en la banqueta. En esa unión chiquita, Lucía sintió descanso. Quizá no estaba sola en la vereda como había creído tantas veces. La investigación se aceleró, tropezó, volvió a correr. Hubo recusaciones de jueces, cambios de sede, titulares escandalosos y columnas malintencionadas que la llamaron oportunista. Ella respondió con silencio. Se reservó las palabras para los estrados y para su hija. El ruido mediático, aprendió, es hambre. Si lo alimentas, crece. Un mes después de la gala, el fiscal anunció imputaciones formales contra 2 de las familias conectadas al mapa. No era el final del camino, pero sí una puerta abierta con bisagras nuevas. Los millonarios, ofendidos, hablaron de linchamiento, de envidia social.
del peligro de dejar que un país pobre humille a sus ricos. La frase, repetida con acento altivo, se volvió meme nacional. La gente la devolvía con fotos de la mansión Román, reducida a una casa vacía embargada, y con historias de empleados que ahora exigían contratos justos. El clímax llegó de manera menos teatral de lo previsto. Una audiencia intermedia sin público, con carpetas grises y café tibio. Ahí, un juez, de esos que no salen en portadas, validó como lícitas casi todas las pruebas, incluida la cadena digital de los archivos proyectados en la gala. No se dejó arrastrar por argumentos de privacidad empresarial, ni por la vieja cantaleta del daño reputacional. La ley, de repente, respiró sin perfume. Lucía salió a una calle común, con puestos de fruta y vendedores de lotería. Compró mandarinas para su hija. Al morder una, la acidez le hizo lagrimear, y tal vez por primera vez desde que todo comenzó, sintió que el final estaba cerca no como hartazgo, sino como descanso que se gana a pulso. La venganza que la empujó al principio se había vuelto algo más grande, más limpio, más colectivo. Pero el motor original, las veces que la mandaron a callar, las veces que la hicieron sentir menos por ser pobre, seguía ahí, recordándole quién había sido y por qué no podía traicionarse ahora. Esa noche no hubo discursos ni pantallas hackeadas. Hubo silencio de barrio, perros que ladran a media cuadra, una radio lejana con boleros viejos. Lucía escribió en su cuaderno, el mismo de las primeras notas en la mansión, una sola línea. Mañana, pase lo que pase, no seremos los mismos. Y cerró los ojos, prometiéndose dormir antes de que la ciudad, otra vez, amaneciera con noticias que la empujarían hacia el último tramo. El último tramo no fue una explosión, sino una curva larga que desembocó en una plaza llena. Meses después de las nuevas imputaciones, un tribunal confirmó las sentencias originales contra Arturo, Regina y Ernesto, y abrió juicio oral contra 2 empresarios del mapa. La noticia no sorprendió tanto como tranquilizó. La justicia, tanteando, había encontrado un compás. Lucía no asistió a esa lectura. Escogió la escuela de su hija. Ese día, la niña recitó un poema sobre la palabra dignidad. No fue una metáfora preparada. Era el acto de fin de curso. Al escuchar dignidad, Lucía sintió que el pecho se le llenaba de un sol tibio. Recordó el mármol frío de la mansión, las risas de humillación, el vaso de cristal lavado 10 veces para quedar como la gente rica. Recordó sus manos temblando sobre la caja fuerte, el doble fondo del balde, la voz quebrada en el primer juicio, el hotel a oscuras y los teléfonos encendidos. Todo ese continuo de miedo y coraje la trajo hasta esa silla de plástico donde aplaudía con otras madres, quizás igual de pobres, quizás igual de valientes. No aceptó cargos públicos ni fundaciones con su nombre. Ayudó a formar una red pequeña, eficiente, que enseñaba a otras trabajadoras a documentar abusos laborales, a guardar copias, a no depender de una sola memoria USB. Les decía sin ceremonias, no somos menos por limpiar pisos. Menos son los que ensucian con dinero ajeno y creen que eso los hace millonarios de verdad. La ciudad cambió en detalles que a veces no salen en los periódicos, en los contratos de servicio, en las cámaras que ahora apuntan también a la cocina, en los sindicatos domésticos que comienzan a organizarse sin miedo al despido. Cambió en la manera en que algunos ricos comenzaron a hablar más bajo, como si por fin entendieran que la palabra pobre no es un apellido que autoriza la humillación, sino una condición que exige respeto y políticas justas. A los Román los olvidaron menos de lo que deseaban y más de lo que temían. Arturo envejeció en prisión, contando días como contaba intereses. Regina aprendió a vivir sin espejo de cuerpo completo y sin joyero. A veces escribió cartas pidiendo perdón, otras veces acusó a todos de traición. Ernesto, lejos del glamour de las pistolas nuevas, masticó su rabia hasta convertirla en silencio. Ninguno regresó a la portada de Sociales. La única portada que los recibió fue un reportaje histórico que se estudiaba en 2 universidades. El imperio que cayó por no saber ver a quién limpiaba sus pisos. Un domingo, mientras caminaba por el mercado, Lucía pasó junto a un puesto donde vendían revistas viejas. En una de ellas, años atrás, salía una foto de Regina con collar de perlas y sonrisa de porcelana. La compró por 10 pesos. Llegó a casa, la recortó con paciencia y pegó junto al cuaderno de tapas gastadas, no por morbo ni trofeo, para no olvidar, para que su hija, algún día, al abrir esas páginas, entendiera que los finales no llegan solos, se pellizcan, se empujan, se trabajan. Esa noche hubo cena con amigos del barrio, sopa sencilla, tortillas calientes, risas. Alguien brindó con refresco, por la pobre que les dio una lección a los ricos. Ella se sonrojó, negó con la cabeza y cambió el brindis. Por todas las que limpian, por todos los que no se esconden, porque
Nadie vuelva a confundir riqueza con impunidad. Antes de dormir se asomó a la ventana. La ciudad era la misma y distinta. Seguía habiendo desigualdad. Seguiría habiendo millonarios con tentaciones y pobres con rabias viejas. Pero ahora había historias que contaban otra cosa. Que una mujer, tratada como mueble, pudo mover una casa entera hasta que se tambaleó. Que los trajes caros no blindan conciencias. Que la humillación, cuando regresa, no necesita gritar. Le basta con decir la verdad. Acomodó la almohada, besó a su hija en la frente y, por costumbre, dejó el cuaderno en la mesita. Ya no lo necesitaba como escudo, pero se volvió ritual de gratitud. Apagó la luz sin miedo, y en la oscuridad tranquila de su cuarto, dejó que la palabra que el mundo le negó durante tantos años se quedara por fin con ella: paz.